delante de los evangelios y las epístolas. Siempre cuando, vamos a ver, primera de Juan, capítulo 5, verso 14, 13, 14 y 15. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estos dos versículos son los temas, el 14 y el 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amado Padre, te doy gracias. Una vez más, con temor y temblor, Señor, estoy aquí, Señor, compartiendo tu bendita y santa palabra, Dios. Ayúdame, Señor. No podría hacerlo sin tu voluntad y sin tu dirección y sin tu fortaleza. En esta noche, Señor, prepara el corazón de mis hermanos, Señor. Señor, quitamos en tu nombre toda indiferencia e incredulidad. En el nombre de Jesús, aquel que viene cansado, dale fuerzas. Aquel que viene triste, dale ánimo, Señor. Aquel que viene, Señor, con alguna necesidad, lleva, por favor, amado Dios, sobre tu cruz, Señor, esa necesidad, amado Señor. En esta hora, Señor, te pido también aquella persona que está enferma, aquel hermano que viene, Señor, quizás en depresión, en amargura de espíritu, amado Señor. En esta noche yo te ruego que tú le consueles y le confortes. Padre, te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, predicar la palabra de Dios no siempre es fácil, y más cuando es palabra, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Muchas veces como cristianos nos chocamos en alguna creencia, porque como cristianos a veces traemos creencias de muchas partes, o de muchas personas. Traemos cosas de nuestros padres, traemos cosas de nuestra tradición. Algunos que éramos tradicionalistas, traemos cosas de allá al cristianismo. Aquellos que traían o por una o X cosa de sus compañeros en la escuela, de sus amigos en la calle, traemos cosas así al Evangelio, traemos pensamientos, traemos ideas que a veces chocan con lo que es la palabra de Dios. Inclusive muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, venimos de otra iglesia o de otras iglesias donde al confrontar lo que nos habían dicho, no enseñado, porque es diferente decir a enseñar, entonces se choca con la palabra de Dios, no concuerda. Por eso hablamos la otra vez acerca de la locura de la predicación. A nosotros también, cuando somos creyentes y encontramos que la palabra de Dios nos dice muy diferente a lo que nos han dicho, pues empezamos ahí a un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio en nuestra manera de pensar. Eso es a lo que nos lleva el Evangelio. Entonces estamos en la serie Conociendo el Evangelio, y el tema de esta noche es: el Evangelio nos muestra la soberanía de Dios. Diga conmigo: soberanía. La soberanía de Dios. La palabra soberanía, ¿qué es soberanía? La Real Academia de la Lengua Española define sabiduría como la autoridad suprema sobre un territorio y sus habitantes. Eso es lo que es la palabra soberanía: autoridad suprema sobre un territorio y sus habitantes. Entonces, al hablar de soberanía, estamos hablando del que el único que es soberano, que es sobre todas las cosas, porque Jesucristo le decía, Poncio Pilato le decía a Jesucristo: ¿no sabes que yo puedo crucificarte o puedo hacerte libre? Y Jesús te dice: tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuese dado arriba. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No tienes autoridad sobre mí si es que la autoridad no te viene de Dios. ¿Sí le dijo Jesús? Es lo que quería decir. Ahora, al hablar de la soberanía de Dios,
Estamos hablando de que todas las cosas, todas las circunstancias de nuestra vida, ya sea alegría, tristeza, dolor, gozo, tribulaciones, están, o etcétera, etcétera, están bajo la soberanía de Dios, están bajo la soberanía de los planes y la autoridad de Dios. Todo lo que nos pasa como creyentes, todo aquel que dice, yo te doy, Señor, mi vida, yo te doy mi corazón. A veces cuando cantamos cantos no sabemos exactamente qué es lo que estamos diciendo, pero hay cantos que expresan, Señor, todo te lo doy. Pero a veces le damos solamente el 5% y el 95% restante es para nosotros. No estoy hablando de economía, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de todas las decisiones. Amén, hermanos. Dios tiene planes soberanos para formarnos a la imagen de su Hijo. Escuche bien. Dios tiene planes para formarlo a la imagen de su Hijo, no a la imagen del pastor. Escuche esto. Usted tiene que servir a Dios. En muchas iglesias se les enseña que la autoridad suprema y máxima es el pastor y lo que diga el pastor, y el pastor es dueño de su tiempo, de su vida y de sus pertenencias. Eso es un error eso. Eso se llama manipulación. Es otra cosa que manipulación. Yo soy el pastor, yo no soy su amo, yo no soy su señor. ¿O entiende esto? Es muy diferente. ¿Sí me entiende? Yo soy nada más el pastor. Yo le puedo dar un consejo, yo le puedo decir lo que dice la Biblia, pero quien va a tomar decisiones es usted. Si usted me dice, hermano, ¿qué puedo hacer en esto? Le digo, mira, vamos a ver qué dice la palabra. Y conforme lo que diga la palabra, tú puedes y tú debes actuar conforme a la palabra. Pero yo no le voy a dar dirección. ¿Están acá conmigo? ¿Sí? Entonces, Dios tiene planes soberanos para formarnos a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿cómo está la imagen de Cristo en tu vida? ¿Está siendo formada? Ahora, Dios tiene los propósitos bien definidos. Dios usa cualquier circunstancia para cumplir los propósitos que tiene para nosotros. Y es a través de las circunstancias de tu vida, a través de las dificultades de tu vida, a través de las alegrías de tu vida, que Dios logra formarte a la imagen de su Hijo. ¿Está acá conmigo? Muchas veces nosotros no entendemos la soberanía de Dios, no la entendemos, nunca se nos ha enseñado. Y cuando la conocemos, muchas veces la rechazamos. Muchos, cuando se les enseña de la soberanía de Dios, quieren regresar a su pasado. Ya lo he dicho otras veces. Un hombre o una mujer sin futuro regresa a su pasado. Un hombre o una mujer sin una visión de futuro siempre va a regresar atrás, siempre va a regresar a su pasado. Muchos dicen, al conocer la soberanía de Dios, se chocan tanto con la palabra de Dios, que se reflejan su vida en la soberanía de Dios, en la autoridad de Dios, que buscan luego otras cosas para ayudar a Dios. Y Señor, bueno, está bien, tú eres soberano, pero yo mejor busco otras cositas ahí para ayudarte. ¿Qué te parece, Señor? Y piensan que Dios dice, sí, hijo, váyase usted, váyase con el brujo, váyase con el hechicero, váyase con aquella que mándale tu signo y yo te ayudo. Muchos cristianos caen en esto. Tu esposo trabaja con una rubia, ¿verdad? Ten cuidado porque te la estás... ¿Sí me entiendes? Señor, es que te estoy dando una ayuda. Dios no ocupa ayuda de nosotros. Dios nunca nos ha pedido ayuda. Oye esto. Job le reclamaba y dice Dios, a ver, yo a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Tú me ayudaste? O cuando hice los montes, o cuando hice los animales, o cuando hice todas las cosas, ¿dónde estabas tú? Entonces, hermano, Dios no ocupa ayuda. Dios no necesita, lo que necesita Dios es que tú conozcas de su soberanía, tú conozcas que Él es soberano. Muy pocas veces se predica esto en la iglesia, muy pocas veces se dice, la soberanía de Dios está sobre tu voluntad. Muchos, al chocarse con la voluntad de Dios, ni siquiera preguntan a Dios, ni siquiera van a la Biblia para saber, Señor, ¿es tu voluntad esto o no es tu voluntad esto? Y se encuentran después con cada circunstancia tan difícil y dicen, ay Señor, ¿por qué me metiste en esta? No, usted no buscó la voluntad de Dios. Está acá conmigo. En 1 de Samuel, vaya conmigo al primer libro de Samuel. La Biblia nos habla de una mujer que deseaba tener un bebé.
e hizo una petición a Dios. Diga conmigo petición. Petición. E hizo una petición a Dios. ¿Cuántos oraron esta semana? ¿Cuántos están orando a Dios? ¿Ah? Dentro de 8 días voy a enseñarles acerca de por qué orar y cómo orar. Oiga esto. ¿Por qué orar? No voy a hablar de la oración, voy a hablar por qué orar. Pero este estudio de hoy, esta enseñanza de hoy, nos va a dar la pauta para entrar a la otra semana por qué orar. Y nos vamos a encontrar, hermanos, con una palabra que va a desafiarnos. Amén, hermanos. En 1 Samuel, capítulo 1, nos encontramos a una mujer llamada Ana, que estaba pidiendo, deseaba tener un bebé, e hizo una petición a Dios. Ahora, ella conocía la soberanía de Dios, ella sabía de la soberanía de Dios. En el capítulo 2, verso 6, vean lo que dice Ana. Jehová mata, ¿y él qué? Y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Él abate y él enaltece. Levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredad un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. ¿Está conmigo? Ella conocía la soberanía de Dios, sabía que todo estaba en poder de Dios, todo estaba. Ahora, fíjese bien, ahora me salta aquí un versículo en el capítulo 1, verso 17, cuando Elí le dice, oye, tú estás tomando, tú estás borracha, le dice, no, es que estoy en amargura de espíritu. Porque ya le platicó su situación y vea qué diferente contesta Elí a muchas veces como nosotros contestamos hoy cuando alguien nos dice, ayúdame a orar por esto, estoy orando por esto. Vea, 1:17. Y Elí respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Y qué diferente hoy? Si nos encontramos con la teología moderna, vemos a Elí a lo mejor diciendo, yo decreto que tú vas a tener un bebé. ¿Sí me entiende? Yo afirmo, yo creo, recibe tu bebé. No es así. ¿Se fijan cómo los dos estaban apelando a la soberanía de Dios? Qué diferente a veces. A veces como pastores queremos a la gente, Señor, hazme un milagro por medio del pastor que ore y déme mi milagro. Pero estamos sujetos a la voluntad de Dios. Yo no puedo brincarme, yo no puedo decir, Señor, tráeme por favor su bebé. Ahora, ¿sí me entienden? Cuando yo estoy, eso es otro tema, cuando yo estoy decretando, estoy diciéndole, Señor, hazlo. Oiga esto. Y Elí le dijo, verso 7, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Oiga, qué diferente a la teología moderna, ¿no? Qué diferentes. Nos encontramos en todos lados. ¿Sabía usted que los decretos, bueno, no me voy a meter, mejor le voy a dar un estudio para que no se vaya asustado hoy? Está bien, vamos a ver si es bíblico eso, porque también, a veces yo le digo, a veces traemos cosas y corrientes de otro lado que no sabemos por qué o de qué. Por ejemplo, lo que le enseñaba de la sangre de Cristo. Traemos la cubeta de la sangre de Cristo rociando por todos lados. No es así. Es como, perdón si hay alguien aquí tradición, es como el agua bendita de las iglesias católicas, es el agua bendita, la sangre de Cristo no es para eso. ¿Y sabe de dónde traemos el concepto de rocío con la sangre de Cristo? Del agua bendita católica. Así es. De allá lo traemos. Y como cristianos ni siquiera nos ponemos a investigar, solamente porque un fulano ya dijo, pues la sangre, pues hay que rociar la sangre de Cristo sobre todo. No es bíblico. No hay ninguna referencia, ni los apóstoles, ni la iglesia naciente, ni en el libro de los Hechos, ni en el Antiguo Testamento se registra que alguien haya cubierto con la sangre de Cristo tal o cual cosa. Lo único que se menciona es en la Pascua, cuando el ángel de la muerte del Señor pasó sobre Israel y le dijo Dios, ¿sabes qué? El ángel de la muerte va a venir sobre todo el primogénito de Egipto, pero ustedes los israelitas van a cubrir en los dinteles de la casa con la sangre de un cordero. Es lo único que hay.
para decir la sangre de Cristo. Y es bien curioso, le voy a decir una cosa, porque al investigar la sangre de Cristo me he encontrado con varios conjuros más o menos parecidos. ¿Está acá conmigo? Mejor le seguimos acá, ¿está bien? Ahora, la pregunta es en esta noche, ¿tú has dejado tu vida en la soberanía de Dios? ¿O todavía la manejas tú? ¿Ya se fueron? Ahora, les voy a hacer una pregunta. Al hablar de propósitos, al hablar de soberanía de Dios, ¿podrá mi oración cambiar los propósitos de Dios? ¿Está acá conmigo? ¿Podrá mi oración cambiar los propósitos de Dios? Ahora, para contestar esa pregunta, primero vamos a conocer qué son los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios es lo que Dios ha establecido hacer con nosotros, ¿sí? Los propósitos de Dios es lo que Dios ha establecido hacer con nosotros. La manera de hacerlo y las metas a donde Él quiere llegar, esos son los propósitos. Que a veces ni nosotros hablar de propósitos conocemos y entendemos. Muchas veces Dios dice, te voy a hacer un excelente marido, te voy a hacer una excelente esposa. Mi propósito es hacerte una excelente mujer, que tú seas el ejemplo de muchas mujeres en la congregación y en toda la iglesia. Pero para pasar, ese es el propósito de Dios, no digo que eso sea. O sea, Dios tiene propósitos para cada quien. Pero entonces Dios, al trabajar en esos propósitos, usa varias circunstancias. Pero los propósitos y los fines son los mismos. Usa metas, usa maneras diferentes. Ahora, ¿podrá entonces mi oración decir, Señor, quita esos propósitos, no me gustan, no es lo que yo quiero? ¿Podrá mi oración cambiarlo? Entonces, ¿cómo oramos? Al hablar de los propósitos, entramos entonces que Dios aprovecha las circunstancias para cumplir sus propósitos. Y entramos aquí una pregunta, ¿qué son las circunstancias? Díganme los dormidos. Las circunstancias es todo lo que nos rodea y nos lleva a cumplir los propósitos de Dios. Y esas circunstancias a veces nos hacen llorar. Por aquellos que algunas veces, ¿por qué estoy llorando y por qué me siento así? Hay algo de los propósitos de Dios. Mira, cuando tú le dijiste a Dios, Señor, ayúdame, Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Dios, y dice, ¿de veras? Sí, Señor. Entonces empieza a funcionar los propósitos de Dios en tu vida y dice, ok, yo te tengo algo definido, para eso naciste, para eso viniste a este mundo. Mucha gente, aún en la iglesia cristiana, piensa que lo único que vino al mundo es para tener riquezas. Es lo único. Y para casarse, para buscar una chica en la congre y casarse. Es lo único. Algunos piensan que el propósito de Dios es que tengan un carro y una casa, y es todos sus propósitos. Oye esto, mucha gente en el mundo lucha por una carrera y se encuentran más solos y más deprimidos y más tristes que nada. Mucha gente tiene dinero, muchísimo dinero, y se encuentran, muchas veces hasta se suicidan. Entonces, ¿por qué? Porque los propósitos de Dios para esas vidas no es lo que ellos pensaban. Oye esto. Los propósitos de Dios son muy diferentes a los que esa gente piensa o nosotros podemos llegar a pensar. Señora, mi propósito es, ven a los nietos de mis hijos. Es todo. Piensen ustedes, ¿serán los propósitos de Dios eso nada más? ¿Será eso? Mi propósito en la vida es casarme y tener hijos. Y es todo. Hay muchas mujeres y muchos hombres que se casan, terminan su matrimonio en hijos y demás, y ya su propósito se termina. Y muchos, hasta ahí es su propósito y se deprimen y ya no pueden seguir adelante. Pero en Dios, cuando tú conoces los propósitos de Dios para tu vida, sabes que va a haber circunstancias que te van a hacer llorar, que te van a hacer reír, que vas a tener abundancia, oiga esto, que vas a tener escasez,
que vas a sufrir, que vas a tener alegría, etcétera, etcétera, pero son las circunstancias que Dios va a usar para cumplir en ti los propósitos de Él. ¿Está acá conmigo? Ahora, llegamos a esta pregunta: ¿podrá acaso la oración cambiar las circunstancias que vienen en mi vida, a mi vida? Esas circunstancias, quiero anotar que Dios las usa para afirmar mi fe. Eso es lo que vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Por qué? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es nuestro propósito? Si decimos, bueno, entonces, si el propósito de Dios es esto, ¿por qué entonces yo voy a orar? ¿O para qué oro? Muchos pueden pensar esto, pero yo le voy a enseñar dentro de 8 días por qué orar. ¿Cuál es de veras realmente el propósito de orar? ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿para qué entonces, podrá entonces la oración cambiar las circunstancias que vienen a mi vida? Los cuales Dios usa, fíjese bien, para afirmar mi fe y para formarme a la imagen de su Hijo. Dos cosas bien diferentes a lo que muchas veces nos han enseñado: afirmar tu fe. Muchas veces queremos alejarnos de Dios, pero Dios nos da una sacudida y tenemos que regresar. Decimos, ay, pero ¿qué pasa? Porque Dios está tratando. Los propósitos de Dios te tienen tan tomado, que cuando tú te escapas poquito de su camino, Él te sacude. Y para que te metas al camino de Él y empieces a caminar con Él en sus propósitos. ¿Está acá conmigo? Ahora, muchos cristianos piensan que el único propósito de Dios es en el caso de cantar, por ejemplo. Señor, gracias porque... Y escuche esto, muchos cantantes cristianos, lo único que hacen es cantar, no ganan almas. Ellos sienten que su único propósito es, pues, cantar aquí, allá y más para allá. No lo es. Eso no lo es. La Biblia nada más registra un cantante, ¿sabía usted? Un hermano que iba por las iglesias cantando alabanzas a Dios. ¿Está acá conmigo? Es un buen tema. No digo que nada más uno tiene que haber. Estoy hablando, los demás o muchos estarán en el propósito de Dios. ¿O cuál es su propósito? ¿Está bien? ¿Está acá conmigo? Ahora, por ejemplo, la salvación. Si ustedes se fijan, cuando Jesucristo oró, ahí en el capítulo 22 de Mateo, vaya conmigo al capítulo 22, Dios tenía un propósito. El propósito era que Jesucristo muriera en la cruz para que tú y yo fuésemos salvos del infierno. ¿Está acá conmigo? Ese es el propósito de la cruz, rescatarnos del infierno. Porque muchos no sabíamos que íbamos al infierno estando sin Cristo. Muchos dicen, ay, es que el infierno está en la tierra. Es falso. Es que el infierno está con mi suegra, con mi suegro. Es falso eso. Decía un chiste que ¿por qué existen las suegras? Decían que porque el diablo no puede estar en todo lugar. Alguien para ir a platicar, yo nomás. Porque todos tienen suegras. Yo no sé si sea cierto. Mateo capítulo 22. Alguien me platicó por ahí, pero no se cree que nació de mí. ¿Está bien? Ok. El propósito era la salvación. Cuando Jesucristo, al venir a la tierra, Él sabía el propósito de su venida. Muchos de nosotros debemos conocer los propósitos, por qué estamos aquí. Acuérdense, somos ministros a Dios, al mundo y a la iglesia. Estos son tus propósitos que todo el mundo debería de ver. Tú a Dios, a la iglesia y al mundo. 3 cosas. Claro, estamos hablando como familia. Ahora, aquí hoy el capítulo 22, verso 39 al 43. Dice, 22. Perdone. Es Lucas, perdón. Cámbiese a San Lucas. Yo acá le puse mal. Es Lucas. Lucas capítulo 22, verso 39 al 43. El propósito que Cristo viniera al mundo era
morir en la cruz. ¿Está conmigo? Era morir en la cruz. Las circunstancias fueron varios. Muchas veces estaban a punto de aventarlo por un despeñadero, pero dice la Biblia que él pasó por el medio de él porque sabía que su fin no era ahí. Muchas veces muchos judíos y demás trataron de apedrearle, pero no era su tiempo todavía. Ahora, verso 39, Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Miren, los discípulos también le siguieron. Si usted es discípulo de Jesús, la pregunta es, ¿está usted siguiendo a Jesús? Eso es un cristiano. Un discípulo es aquel que sigue a Jesús. 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Vea uno de los propósitos de la oración, para no entrar en tentación. Nomás lo vimos de pasadita, pero es un propósito de oración. Diciendo, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, ¿qué dice? Si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Para aquellos que están pasando situación difícil, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, dice Jesucristo, Padre, si quieres tú, si está dentro de tus planes, si está en tu voluntad, tú eres el soberano, tú eres el Altísimo, tú eres el dueño de mi vida. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43. Pero mire, dentro de los propósitos de Dios, nuestra oración cambia las circunstancias. Cristo dijo, Señor, es muy difícil, estoy sufriendo. El verso 42 dice, y se le apareció un ángel de Dios del cielo para fortalecerle. ¿Te fijas? En los momentos más difíciles de tu vida, cuando todo parece mal, Dios no dice, lo voy a sacar de ese sufrimiento. ¿Te fijas? Entonces, no, está sufriendo. No, voy a quitarlo de ese sufrimiento. Voy a quitarlo de ese dolor porque no, pobrecito de mí, está sufriendo. ¿Se fijan? Cuando los propósitos de Dios están bien definidos para tu vida, que lo están, te va a costar, vas a sufrir. Pero vas a llorar también, vas a reír también, vas a gozarte también. Es parte, son las circunstancias. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios quiere cumplir sus propósitos en ti, no te saca de lo que estás pasando. Él te fortalece. Verso 43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para sacarlo de esa aflicción, decir, no, vente Jesús, vente, no, ¿cómo te van a hacer esto? No. ¿Para qué? Estás pasando algo difícil, Dios te va a fortalecer. Ora por fortaleza, porque no sabes ese propósito, qué es lo que Dios va a hacer contigo. Que en lo que estés pasando, tú no sabes que Dios está haciendo contigo. Él, dice la Escritura, te va a mandar un ángel para que te fortalezca. ¿Están conmigo? La versión, vean lo que dice el versículo 42 en la versión lenguaje actual. Dice, Padre, ¿cómo deseo? Fíjese bien, el verso 42, si lo leemos en la Reina Valera, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vean lo que dice el verso 42 en la versión de la Biblia, lenguaje actual. Oiga lo que dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Se fija? Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Está conmigo? Ahora, cuando en 1 Samuel, no lo busque, cuando Ana estaba pidiendo a su hijo, entonces Elí le dijo, el Dios de los cielos te conceda la petición que le has hecho. No sabemos entonces ¿cuánto tiempo estuvo orando Ana? La Biblia no registra cuánto tiempo estuvo orando. Yo les contaba hace años acerca de una hermanita bien fiel, la hermana Cuca de Anda, la hermana estuvo 20 años orando por su esposo.
20 años para que se convirtiera a Cristo. Ese hermano sacaba a la hermana Cuca de la iglesia, del centro de fe, la sacaba literalmente de los cabellos. Ella, hermano, sabía que el propósito de Dios para su esposo era que él se salvara. A pesar de lo que ella estaba pasando, lo que ella podía haber pasado, ella sabía que el propósito de Dios para su esposo era que se salvara. Déjame preguntarte una cosa. ¿Estás consciente que el propósito de Dios para tu familia es que seas salva? Porque ya no le predicas, porque ya no les cantas, porque ya no les animas, les motivas. ¿Por qué no vas? Miren, me viene a la mente a veces una historia de un vendedor que llegó a vender una de esas aspiradoras a una casa. Dice la señora, no, pues ya tenemos una aquí, sí, pero esta está bien buena. No, mira, esta está buena. Y no, le tocó otra vez dentro de 8 días pasar por ahí. Dijo, no, ya tienen, dentro de 15 días paso. Y ya fue, oiga, ya tenemos, ya le dije que ya tenemos. Bueno, pasó en un mes, ya le dije que ya tenemos. Ándale que se les va descomponiendo la aspiradora ahí. Y decía la señora, ay, ¿cuándo viene el señor ese que vende aspiradoras? ¿Cuándo viene? Y el señor dijo, no, pues ya tienen aspiradora, pues ya no voy. Hasta después en su lista, le mandaron una lista de ventas, los que tienen, pero esta señora ya tiene aspiradora, ¿para qué voy? Pues bueno, voy a ir nomás para cumplir el requisito. Pues ¿qué fue? ¿Qué pasó cuando fue a visitarla? Le compraron la aspiradora. ¿No será así en el caso de su familia? Sí. Que ya esté necesitando la aspiradora. Cuando no quería la aspiradora, acá tenemos la aspiradora, pero ¿no será que ya la están necesitando? ¿No será que están diciendo ojalá y que venga el de las aspiradoras? ¿Está acá conmigo? Sí, está acá. Ahora, ¿cuánto tiempo oró Ana? No lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que nació Samuel. Y como nació Samuel, mi pregunta en esta noche es, ¿por qué nacimos tú y yo? ¿Por qué nacimos? Muchas veces hay personas, o hay matrimonios, o hay mujeres que no pueden tener hijos. Me ha tocado a mí platicar con algunos matrimonios, algunas mujeres. Y como pastores, ¿qué podemos decir? Pues es que a lo mejor de verdad, o sea, nos hacemos tantas cosas ahí, ¿verdad? O es que probablemente usted esté en pecado, es lo primero que pensamos. Es que a lo mejor no, ustedes no, sí me entienden, nos ponemos ahí en duda las cosas de Dios. Pero la verdad y lo real es, hermano, ¿por qué no puede tener hijos? No lo sé. Porque Dios no quiere. ¿Está conmigo? No hay más. ¿Por qué no sabemos? Porque Dios no quiere. Porque hay mujeres que tienen en la antigüedad hasta 20, ¿verdad? 20 hijos. Y ahorita en estos tiempos hay mujeres que no pueden tener, en muchos casos. ¿Por qué no? Porque Dios es soberano. No busquemos, hermano, no busquemos. ¿Cuántas patas al gato? 3, ¿o cómo se le dice? 3 pies al gato. No busquemos. Es porque Dios no quiere. Y alégrele a Dios. Y hágale berrinche a Dios. Porque no quiere. Por eso. Gálatas 4:4. Ya sé que a usted le gusta mucho leer la Biblia, por eso le traigo mucha Biblia ahora. Gálatas 4:4. Algunos, mire, en el caso de Abraham, para tener a su hijo Isaac, probablemente pasaron 20 años, 27 años, creen algunos. En el caso de en Lucas capítulo 1 de Zacarías y su esposa, Elizabeth. Tardaron, según algunos teólogos, dicen que más de 50 años en poder tener a su hijo. ¿Por qué? ¿Sí me entienden?
¿Por qué ocupamos orar también? ¿Es para torcerle el brazo a Dios para que nos lo conceda? Para comprender su voluntad. Me voy a adelantar. Para saber su voluntad. Gálatas 4:4. Pero cuando vino, oiga esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuando vino qué? El cumplimiento del tiempo. La versión Reina, la versión lenguaje actual dice así, el verso 4. Ay, ¿dónde está? Dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios. Así traduce, cuando vino el cumplimiento del tiempo. El original dice, cuando vino el día señalado de Dios. ¿Cuándo va a terminar tu escasez? En el día señalado por Dios. ¿Cuándo va a terminar tu prueba? En el día señalado por Dios. Siempre hay un momento señalado. Ahora, ¿cuándo es en el tiempo de Dios? En el tiempo de Dios es en el kairos de Dios. En el tiempo, el momento, Jesucristo vino en el momento oportuno, el día oportuno, el segundo oportuno, el minuto oportuno, no antes, no después. Tu bendición va a llegar en el momento oportuno, en el día señalado por Dios. Amén. No antes. Amén. No antes. En Primera de Juan, capítulo, vamos a regresar a nuestro versículo de Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 5, dice, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Lo que traduce como, esta es la seguridad que tenemos de entrar a la presencia de Dios. No es lo mismo que tú entres a la casa de enfrente, ya vine a la casa de tu papá, a la casa de tu mamá o a tu propia casa. Entonces dice la Biblia, esa es la confianza que tenemos. La palabra dice, es la seguridad que tenemos de entrar a la presencia de Dios. Que si pedimos alguna cosa, esa palabra alguna cosa significa todo. Diga todo. Todo. Alguna cosa es todo. Todo lo que tú pidieras. Conforme a su voluntad, fíjate bien. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué más? Conforme a su voluntad, digo amigo, a su voluntad. Esta palabra aquí, es a su voluntad, significa o da a entender a lo que está determinado. Si pedimos entonces, el versículo traduce así, si pedimos alguna cosa conforme a su determinación. Aquí Dios ha determinado que muchos de ustedes sean pastores, algunos sean profetas, algunos sean misioneros. Esa es su determinación y Dios te está formando, Dios te está afirmando tu carácter a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿cómo vas en tu carácter? ¿Sí me entiendes? Eso me recuerda mucho a una ilustración de un niño que le dice, papá, préstame tus llaves del carro, porque voy a... No, mijo, no. Oiga esto, porque a veces Dios tiene que decirnos no. Diga conmigo, no. No. ¿Sí me entiende? Es conforme a su determinación. Como este pequeño dice, oye papá, préstame las llaves del carro. Pues ¿para qué? Voy a darme unas vueltitas. No, hijo, no se puede. ¿Pero por qué? Si no soy tú y no me amas. A veces decimos, Señor, es que no me amas. Es que no me quieres. Es que, mira, sí me entiendes. Yo soy el más santo. A veces condicionamos a Dios de que yo sí oro. Yo sí leo la Biblia. Es importante. Después te voy a enseñar por qué ayunar, por qué orar. Pero uno dice, es que yo sí oro y aquel que no ora, mira, le va mejor. Oye, la determinación es diferente para él que para ti. ¿Sí me entiendes? Ahora, como el niño como ese niño, bueno, papá, pero ¿por qué no me quieres prestar el carro? Pues porque no, mijo. Pero ¿por qué? A ver, dime por qué. Mira, para empezar, ¿tienes 5 años? ¿Cómo te lo voy a prestar? A veces nosotros no sabemos, escucha esto, no sabemos lo que pedimos. No sabemos. La Biblia dice, conforme a su voluntad, ¿el qué? ¿El qué? Estoy en el versículo 14, al final. Él nos oye. Diga conmigo, nos oye. Nos oye. Imagínese su niñito chiquito le dice,
papá, préstame el control de la tele, préstame el control de la tele. Y tú nada más lo ves, ¿verdad? Papá, ahorita vengo, voy a ir a la tienda a comprarme. Y está chiquitito, apenas puedo caminar. ¿Qué haces tú? ¿Sí o no? No sabes, ¿sí o no? ¿No estaremos así nosotros también? La Biblia dice, fíjate bien, es que aquí, este versículo nos desglosa así. El versículo no dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos la da. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? No se escucha. ¿Él qué? Nos oye. Él nos oye. ¿Está acá conmigo? No quiere decir entonces que nos vaya a responder como nosotros queremos. ¿Se acuerda usted en Mateo, vaya conmigo a Mateo, no pierda ahí, le voy a enseñar un versículo. En Mateo 20, 21 y 22. ¿Quién traduce? Así de video. La alabanza. Fíjese bien. Capítulo 20, versos 20, 21 y 22. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ahí imagino la imagen, ¿no? Ahí la señora con sus dos chiquitos y los socatones acá, como dicen los socatones, ¿verdad? Le dicen las viejitas a los ya grandotes, ¿verdad? Ahí va la mamá con sus dos hijos. Ándale, mamá, tú dile, mamá, ándale, tú dile. Ya, Mateo 20 al 22. Sí, así es la imagen. Pero ya cuando ellos pues, decidieron pedir eso, pues ya está. Oye, pues dice el Señor que va a ir allá. ¿Qué tal si le pedimos? Somos dos, tú a la derecha y yo a la izquierda. Hasta se acomodaron ahí los lugares a la foto. Es cuando los niños a la foto salen hasta mero adelante. Y entonces dijeron, pues a lo mejor los otros 9 allá atrás, los otros 10 allá atrás, allá en la foto, pero nosotros adelante, ahí con Jesús. Muchos quieren eso. Muchos quieren nomás salir en la foto, como algunos de... ¿Sí me entienden? Como algunos de que ganan el campeonato mundial, uno y ya todos se van y se fotografían con él, ¿verdad? Para salir en la foto. Pues, muchos quieren eso. Y así me imagino la historia, que la mamá de estos chamacos, pues iba la señora así, Señor Jesús, dígame señora. Pues tengo que pedirte muy bien. ¿Sí me entienden? Es como los que... Ay, pues tengo su merced. Sí, me imagino así la señora. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ahí van aquellos que, pues, que eran discípulos. Imagínense, hermano, la calidad de los discípulos. ¿Cuántos quisieran tener discípulos de esos? Que ni siquiera se acercan directamente, sino que van a mamá, mamá, ándale, ve tú, mamá, ándale, ve tú. Yo me imagino, o sea, se me vienen tantas cosas a la mente cuando veo esto que me da risa, la verdad. Bueno, pues ya, dice, con sus hijos, y postrándose ante él, y pidiéndole algo, y le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Jesús. Ella le dijo, Señor, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, Pedro y Juan, ¿cómo se llamaban? No dice el uno a la derecha, hasta los acomodó, ¿verdad? Este hijo a la derecha porque él es derecho y el otro a la izquierda porque él es zurdo. Ay, Dios mío. Pero vean lo que dice Jesús. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿qué dijo? No sabéis lo que pides. No sabes lo que pides. Wow. Cuando estamos nosotros orando, cuando estamos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? El Señor dice, no sabes lo que pides. Señor, pero ¿por qué no me das mi carro, último modelo? Ay, Señor, el camionetón ese que vi el otro día en la agencia de la calzada, ¿por qué no? Y el Señor dice, no sabes lo que pides. ¿Con tu sueldo vas a mantener un camionetón de esos? Podría ser, no sabes lo que pides. ¿Sí me entienden? Oh, Señor, un bochito, mijo, entre tanto camión 622, 645 y el bochito, no sabes lo que pides.
No sabe. A veces pedimos cosas, mire, pedimos a lo que nosotros se nos imagina, así, ay. Y a veces no pedimos decimos, Señor, para tu gloria, ¿verdad? Lo primero que digo. Y el Señor dice, pues ya mi hija Gloria ya le di, pues siempre. ¿Para qué? ¿Para qué decimos, Señor? Pues para mí, pues para traer un carro. A veces decimos, ay Señor, pues yo no quiero para ir y venir y traer los hermanos y llevarlos. ¿A poco no? Lo traemos. Pero no estoy hablando de más. Estoy hablando de que a veces, no, como dicen, no sabemos y pensamos que al Señor pues lo podemos engañar, ¿verdad? No le digas al Señor, ay Señor, pues dame ese carrito, mira, a ese pobrecito para mí. Al todo si alcanza para la gasolina, ¿eh? Y para la llanta, y cuando se descomponga el motor, si tan solo un espejo no es vale como caen a él 2,000, 3,000 pesos el carro más o menos. Pues Señor, pues así sin espejo hasta que tú subas. Una llanta de esas, yo trabajé una llanta RIN 17, la costaba casi 5,000 pesos, si no me equivoco de la ahorita. Así pues sin una llanta, le pongo una de 8 ahí. Así es visto. Allá en Albarrán llegaban gentes y con unos camionetones, una llanta que... Y pues oye, ¿no tienes un gallito? Ay, tu camionetón y un gallito. Imagínate, Señor, pues ay, yo pongo un gallito, tú dámela. Le pongo 3, 4 gallitos ahí del chino de patria. ¿Es el santo? Sí me entienden entonces. Pero vean qué curioso esto. ¿No será entonces? Fíjense bien, entonces todo está sujeto a la voluntad de Dios. Diga conmigo la voluntad de Dios. Todo tenemos que aplicarlo a la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Decía, a veces no sabemos lo que pedimos. Mire, me ha tocado mucho, por ejemplo, un hermano me platicaba que decía que en una iglesia había un soltero de esos de 300 hermanas orando por él y 300 que habían soñado que Dios les había concedido que se iban a casar con él. 300 hermanas ahí. Cuando se casó este brother, pues el hermano le entregó una carta al pastor diciendo que le envió una jovencita. Y le dice, yo estoy bien segura, diciéndole así, ya el chavo casado, que la voluntad de Dios es que tú y yo estemos casados. Y yo estoy y sigo orando para que Dios cumpla la voluntad de verte a ti y a mí casados. Imagínense el Señor, no sabe lo que pide. Ahora, ¿sí me entienden? ¿Sí me entienden eso? Son cosas que muchos cristianos no entendemos esto, no sabemos esto. Ahora, hay muchas cosas que dentro de la voluntad están implícitas. Señor, hoy es día de oración. ¿Es tu voluntad que yo vaya a orar? Señor, es día de culto. Muéstrame si es tu voluntad que yo vaya al culto. Señor, hoy llegué bien cansado a la iglesia. Si quieres que ore, de veras, ¿está en tu voluntad que ore o que lea la Biblia? Vamos. ¿Sí me entiendes? O aquel que dice, Señor, ¿es tu voluntad que hoy alimente a mi familia? Hay mucha gente que así ora también, hermano, sabiendo si es la voluntad o no de Dios así. Entonces ya entendemos que hay cosas que no tenemos que orar. Por ejemplo, esas ya están implícitas. Pues ¿por qué orar cuando sabes que tú eres la autoridad de la casa y que tienes que llevar el sustento a tu casa? ¿Están conmigo? Señor, muéstrame, dice un joven, si es tu voluntad que me sujete a mis papás. ¿Te son bien enojones y bien gruñones? ¿Sí quieres que me sujete? Oiga, también hay otra voluntad, fíjese bien, Señor, mi esposo no es cristiano, si quieres que me sujete a él, ¿es tu voluntad que me sujete a él? Está en la Biblia. ¿Sí me entiende? Está acá. Señor, hay una pachanga hoy con la comadre. ¿Quieres que vaya al culto? ¿Es tu voluntad o que vaya con la comadre? Pues ahí puedo evangelizar, ahí puedo ir a predicar. Hay muchos cristianos así. Hay muchos así. Y luego una vez un hermano, no vine a la iglesia. No, hermano, es que fui
que hubo fiesta en la familia y allá anduve evangelizando, hermano. No, hombre, ¿y cuántos ganó, hermano? Conoce, pero les planté la palabra y, hermano, mejor diga, fui a echar unos taquitos ahí de barbacoa. ¿Sí me entiende? Todavía a lo mejor oraba, Señor, ¿es tu voluntad que vaya al culto o que vaya allá? ¿Sí me entiende? Y a veces pensamos que el culto es solamente para recibir. Fíjese bien, a veces pensamos y creemos que el culto es solamente, Señor, para ver qué me das o para ver cómo me siento. Fíjese bien, para ver qué me das o cómo me siento. No sabiendo que en el culto es al revés. Que tú vienes a darle a Dios, vienes a darle alabanza, vienes a darle adoración, vienes a darle tu tiempo, vienes a darle... Al pastor no le das eso. No, es a Dios, hermano. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces aquí Jesús le dijo, no sabes lo que pides, no sabes lo que pides. Jesús le dice, ¿puedes beber el vaso que yo he de beber? Diciendo, lo que yo voy a sufrir, ¿lo puedes soportar? Y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado, hablaba de su sepultura, hablaba de morir a tu carne y vivir para Dios. Está diciendo, bueno, ¿puedes soportar eso? Y ellos le dijeron, sí podemos, sí podemos. Ahora sí contestaron, ¿verdad? Sí podemos, sí lo vamos a hacer. Y él dijo, a la verdad de mi vaso viviréis con el bautismo, etcétera, etcétera. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Acá conmigo. Ahora, ¿te frustras, hermano, cuando Dios no te concede las peticiones que tú le haces? Ahora, debes de conocer que hay una voluntad, hay un propósito más allá de que si Dios contesta o no tus oraciones. A veces Dios no te va a conceder tus oraciones, porque más allá de tus oraciones, Dios tiene otro propósito, Dios tiene otros metas para ti. ¿Sí? Ahora, si nos trasladamos, vamos a trasladarnos a Mateo, ahí en Mateo capítulo 16, digan a menos cansados. Digan a menos cansados. Amén. Amén. Dieciséis, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, estoy en el verso 21, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús dijo, ¿saben qué, muchachos? Vénganse acá, mis líderes. ¿Saben qué? Es necesario que quiero avisarles que voy a padecer mucho. ¿A cuánto les gusta padecer? A ver, esposa, quiero que sepas que voy a padecer mucho estos días. Que va a venir días difíciles para mí. A lo mejor me van a apedrear, pero voy a andar predicando el evangelio. Voy a andar predicando el evangelio. Algunos me van a perseguir con un machete, pero tú estate tranquila. Es lo que dice Jesús. ¿Qué me diría mi esposa si le digo, oye, Erika, fíjate que estos días voy a padecer mucho, voy a ir a predicar, me van a perseguir con unas piedrotas, ahí todos van a seguir con machetes? ¿Qué va a decir ella? Pues no vayas, ¿sí o no? Pues si usted le dice a su esposo o a su esposa, no, viejo, no vaya, no, el Señor reprende esos pensamientos de ella, ¿sí o no? La sangre de Cristo. Así dijo el Señor que iba. Él lo dijo, ¿qué crees, discípulo? Pues voy a pedirme unas vacaciones allá a la playa de Getsemaní. Ahí, a las hermosas, al lago de Getsemaní, a la playa, ahí voy a estar bien a gusto, bien a todo dar, ahí, compré un tiempo compartido, voy a ir 4 días, 3 noches. Amén, gloria a Dios, bendito Dios, gracias porque tu voluntad está siendo hecha, ¿sí? Pero Jesucristo, si usted le dice, ¿sabe qué? Pues voy a padecer. No, no, eso no es la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo lo decimos así? O si usted le dijera, papá, voy a irme a las misiones allá donde está bien difícil, Haití, allá, donde siguen a los cristianos, a Turquía. Mijo, el Señor reprende ese pensamiento. ¿Sí o no? Jesucristo estaba hablando así. Y vean lo que dice. Entonces, Pedro, ese sí es un show. Ese sí es un showman, ese Pedro. Entonces Pedro, vean la sabiduría. Vean, oiga esto. Vean el conocimiento de los propósitos y la voluntad.
Cristo ya les había dicho muchas veces a qué venía. A muchos cristianos se los dice, no, qué bueno que te convertiste, de hoy en adelante te va a venir bendición tras bendición. No, mejor cómprate una bodega porque va a venir una bendición tras... No. Cómprate una casa con 10 cocheras porque va a venir una casota, va a venir 5 carrotes de este vuelo. A veces predicamos así el evangelio. ¿Sí o no? No, cuando vengas a Cristo, ay no, qué bendición tremenda, no, ahora sí, prepárate hermano, prepárate. No, el evangelio pésimo, ese es el anuncio pésimo de un evangelio que Cristo no enseñó. Cristo dijo, el Hijo del Hombre va a padecer mucho de los ancianos, de los principales, los sacerdotes y de los escribas, y va a ser muerto. ¿Cuántos como cristianos les gustaría padecer para Cristo? Oiga, ¿sabe por qué? Porque estas palabras nos confrontan con lo que nos enseñaron cuando nos convertimos. Nos dicen, ay, entonces la palabra de bendición aquí no viene. Pero entonces, no viene. Pero entonces, pues yo me voy, pues aunque sea que me la digan, aunque no esté escrito, pues que te la digan, aunque no esté escrito. Pero en aquel tiempo decían, ay Señor, es que, no hijo, pues es que, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, sí hijo, pero apartate de mí. Porque ese no es el evangelio. El evangelio no es diferente. Entonces Pedrito, dice Pedrito, verso 22, tomándole aparte le dijo, Jesús, pero tengo que decirte algo, te tengo que reprender. Oiga, tomándolo aparte, ni siquiera le dijo, hermanos, denme poquito, no voy a ahorita, ¿sí me entienden? Jesucristo, el Señor ahorita está un poquito angustiado, voy a hablar con él poquito ahorita venimos. Ese Pedro, fíjese, dice, tomándole aparte, comenzó a convenirle, a reconvenirle, comenzó a decirle, oye, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, Señor. ¿Cómo? ¿Por qué? Si tú eres el Altísimo, tú eres el Rey soberano. No, Señor, no permitas. Ay, Dios, cancelo esa palabra, cancelo eso que diste. No lo confieses. ¿Sí me entiendes? Todas estas cosas que la Biblia no dice. No, Señor, no lo confieses. Cúbrete con la sangre de Cristo. ¿Sí me entiendes? Con tu sangre. Ten compasión de ti. ¿Y la salvación qué? ¿Y el morir en la cruz qué? ¿Y la salvación tuya y mía qué? ¿Y la salvación de Pedro y los discípulos qué? Pero él no tenía la mirada en la voluntad de Dios. Tenía la mirada en otras cosas. No, Señor. Y luego así como, espérame poquito aquí, hermanos, queridos hermanos. Él quería siempre, o aquí daba la nota de que yo ahorita voy a arreglar esta situación para que no vaya a Jerusalén y no lo... No. Fíjese bien. Pero Jesucristo volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí. ¡Ay! Oiga, pues si Pedro nomás iba a decirle que no padeciera, si Pedro nomás iba a decirle que no sufriera, que el sufrimiento no es de Dios, ¿quién le enseñó que el sufrimiento no era de Dios? Que no, que cómo iba a padecer como cristiano. ¿Quién le enseñó a Pedro? O mejor dicho, ¿quién nos enseñó que el padecer no era de cristianos? Hermano, pero usted de un tiempo para acá anda hablando de puro padecer y puro sufrimiento. No, también hablo de que la fortaleza, ahorita hablamos de que un ángel del Señor le fortalece y eso no se acuerda. ¿Está acá conmigo? También hablamos de que el propósito de Dios y la voluntad de Dios para con usted es excelente, es más excelente de lo que usted mismo piensa o yo pienso. Pero las circunstancias a lo mejor van a ser difíciles, ¿sí me entiende? Pero los propósitos, la meta es eterna. La meta es eterna. No es para un día. La meta no es para una semana. Es eterna para toda la eternidad con el Señor. Quítate, dice Pedro, dice Jesús, quítate de delante de mí. ¿Cómo dice? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿qué? Sino en las de los hombres. Vean, voy a leer el verso 24. Entonces Jesús dijo a todos,
Primero le digo, oye, ¿sabes qué? Pedro, quítate de mí. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Cuidado, ¿no se estará diciendo a nosotros también?